pongas en nuestros corazones el anhelo, el deseo de recibir, de asimilar tu verdad y tu palabra, no con el deseo de humillar tu palabra, ni discutirla, ni refutarla, sino con el deseo de amarla, de abrazarla en nuestro corazón, de llevarla a nuestro corazón amador y honrarla y glorificarla. Señor, es mucho lo que tú haces al darnos tu hermosa palabra, Señor, para que en ocasiones ésta sea humillada o vejada. Solo te rogamos que tú nos des sabiduría, entendimiento y conocimiento para amar y apreciar la verdad que tú nos das. Que no sirva para exaltarnos humanamente o carnalmente. Tu palabra no es para eso, mi Dios. Tu palabra es para que honremos tu nombre y, habiendo conocido tu nombre, tengamos el anhelo de compartirlo con los demás, haciendo conocido tu hermoso nombre. Gracias, mi bendito Señor y Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús aceptamos tu palabra, amamos tu palabra, queremos tu palabra. Señor, muchas gracias. Amén, 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 amén. Bien, mis amados hermanos, pues en este momento tenemos el placer de continuar con nuestro estudio de manera muy especial, ¿verdad? Y no porque tenga yo consentidos o haga excepción de personas, pero de manera especial quiero saludar a través de este estudio a nuestros amados hermanos que se reúnen en Pueblo Blanco, ahí en Quito, con nuestro amado hermano Julio, su hermosa esposa, y la hermosa hermandad que se reúnen con él en su hogar, en su casita, para estudiar el tabernáculo. Yo sé que ellos se reúnen en las tardes para estudiar la palabra del Señor. Les mandamos un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a todos mis amados hermanos en Pueblo Blanco. Saludos también a nuestro hermano y amado pastor en esa zona, en ese lugar, nuestro hermano Fabián. No me acuerdo muy bien su otro apellido, pero me acuerdo que es Quirola, nuestro hermano Fabián Quirola. Un saludo muy cariñoso, hermano Fabián, por la obra que Dios está haciendo en la vida de usted a través de los hermanos. Saludos, que Dios los bendiga. Como ustedes recordarán, amados míos, estamos en la parte importante donde estamos hablando sobre las columnas del atrio. Ha sido maravilloso, ha sido admirable poder estudiar sobre esta área, sobre esta parte. Les estuve mencionando algunos números en romano para llevar una secuencia y no perdernos. Les dije que estábamos en las columnas de metal, es el punto número 1 en romano. Luego les dije que anotaran una letra A mayúscula, íbamos a ponerle por título su número. Después vimos la letra B mayúscula con el título de su material. Parece que también estuvimos viendo, a ver, déjenme acordar, no quiero pasarme o brincarme alguna otra cosa. No, vamos a ver, yo creo que la letra B, su material. Como ustedes recordarán, aquellos mis amados hermanos que han seguido la trayectoria de este estudio, se darán cuenta que he tratado de llevar una secuencia muy apegada realmente, o sea, totalmente apegada. Así que no me gustaría brincarme ningún inciso, por lo que si por alguna razón ya vimos la letra B, no hay ningún problema. Creo que es bueno que le demos un repaso y que tengamos lo necesario para poder continuar con esta porción. Así que vamos a estudiar sobre su material y vamos a ver, quiero que vayan conmigo al libro de Números capítulo 21, versículo 9, y Juan capítulo 3, versículo 14. Vuelvo a repetirles, son dos textos unidos con una referencia. En este caso, Números 21, 9 y Juan 3, 14. Antes de que lo leamos, déjenme hacer referencia, porque quiero decirles que el material de esas columnas era metal. De acuerdo a Éxodo 27:10, esto es lo que encontramos.
Y también quiero decirles que el metal en las Escrituras simboliza el juicio, según lo encontramos en las siguientes porciones. Bueno, me gustaría que leyéramos y luego trato de enseñarles aquí algo mediante algún pequeño dibujo, como ustedes saben que acostumbro a hacerlo. Bueno, vamos primero entonces a leer nuestros textos y luego les explicaré las cosas pertinentes. Entonces dice en Números 21:9: y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Y como Moisés levantó la serpiente, este es Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hace unas semanas o un mes o 2 meses, no recuerdo exactamente, estaba escuchando a un predicador en donde hablaba acerca de que él estaba confundido. El predicador decía: yo me encuentro confundido. No es de admirarnos que algún siervo de Dios, algún consiervo, algún pastor se encuentre en un momento en un estado de confusión. No es de extrañar. Somos gente que Dios nos ha puesto a enseñar la palabra de Dios, y en ocasiones como que no rima lo que queremos estudiar, no rima lo que según nuestra mentalidad cree. De modo que el hermano, ¿verdad?, en su esfuerzo y en su afán de enseñar la hermosa palabra de Dios, estaba diciendo que Dios entonces aceptaba la idolatría, puesto que había ordenado a Moisés que levantara una esfinge, una imagen de una serpiente, y la colocara sobre la asta bandera, quiero decirlo así, pero más bien me gustaría decir sobre la columna donde estaba la bandera de la nación de Israel ya desde entonces. De modo que entonces él dice: no sé ahora qué hacer con mi mente. Pienso que Dios acepta la idolatría, porque de alguna manera esa esfinge que él puso sobre la columna es un ídolo. De modo que la gente, cuando miraba la columna, fíjense bien, y luego se los voy a explicar, estoy hablando el lado incorrecto de una traducción o interpretación bíblica. Yo les he dicho que yo no soy maestro, no estoy aquí para traducir o interpretar la Biblia, simplemente para hablarles algunas cosas pues que necesitamos en nuestro corazón. Entonces ellos miraban la serpiente y él decía: ponían su fe en la serpiente. No, bueno, ponían su fe en la serpiente y sanaban. Y es ahí donde esta persona y muchas otras que me han enviado sus comentarios o impresiones dicen que ellos ponían su fe en la serpiente y por eso es que sanaban. Ahora vamos a verlo aquí, vamos a mirar. En primer lugar, vamos a tratar de observar este concepto de acuerdo a la palabra de Dios. Si tomamos el concepto verdaderamente hermoso, diseñado, mencionado en la palabra de Dios, de acuerdo a las columnas que habían en el atrio, podríamos pensar que esta era una columna muy semejante a la que había entonces en el atrio. Aquí estaba de alguna manera la bandera de la nación de Israel. No tengo tiempo para hablarles acerca de que no fue la Organización de las Naciones Unidas las que le impuso a la nación de Israel su bandera. Hermanos, cuando la nación de Israel, en los tiempos de David, en los tiempos de aquellas grandes batallas donde Dios se mostraba admirablemente poderoso con la nación de Israel, ni siquiera existía la ONU. De manera que entonces fue Dios quien les dio. Hay tanto que hablar sobre ello, pero no es mi intención hablar de eso. Así que solamente quiero especificar que no fue ellos, la ONU,
sino Dios, quien les dio su bandera desde un principio. A veces es fascinante e interesante hablar de la palabra de nuestro Dios, pero en este caso no lo voy a hacer. Solamente quiero mostrarles este asunto relacionado a la serpiente. Como ustedes pueden ver, vamos a pensar. La vez pasada les dibujaba algunas pequeñas ilustraciones, ¿verdad?, en donde podíamos nosotros mirar cómo ellos trataban de correr de las serpientes que los perseguían. Yo les estuve hablando a ustedes sobre las serpientes buenas y las serpientes malas. También les hablé acerca de cómo es que cuando ellos miraban, ahora vamos a ver aquí, con el mismo color, no hay ningún problema. Cuando Dios le dijo que pusiera la serpiente aquí arriba, en donde estaba la bandera de la nación de Israel, dice que fue una serpiente construida de metal, fue puesta sobre una columna de metal. La serpiente era de metal. Ahora yo quiero escribir aquí la palabra juicio, y aunque la vez pasada tocamos algunos puntos acerca de esto, déjenme mostrarles algo más adicional. De hecho, nunca vamos a poder decir, ya terminé este tema, ya terminé este texto bíblico, ya acabé esta lección, porque si volvemos a tomarla al siguiente día, Dios nos va a dar algo nuevo, y si al siguiente día también habrá algo nuevo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infinita. Ahora, la palabra de Dios, la palabra juicio, es emitir un veredicto. La palabra juicio es emitir un veredicto. ¿Qué es emitir un veredicto? Es dictar sentencia, ya sea que tú seas, ¿cómo se dice mejor la palabra? Bueno, culpable, no importa el orden. Esperen un poquito, quiero que se vea. Si no, ahorita arrimamos la cámara. Culpable o inocente. Estos son los dos juicios, estos son el veredicto, no son dos juicios. Es únicamente un juicio el que Dios emite. Y no voy a entrar tampoco en detalles, amados míos, porque ustedes deben de saber que el juicio de Dios se deriva de dos aspectos. El juicio de Dios está considerado en dos aspectos. Por ejemplo, son dos palabras hebreas para la palabra juicio. Uno de ellos es juicio mishpat y otro es llamado juicio din. Así que aquí podemos ver claramente. Creo que ya que me hicieron favor de arrimar la cámara, voy a poder explicarles un poquito más el asunto. Vamos a verlo aquí. Voy a escribir aquí. Ahora, solamente déjenme dibujar un ojo que indique que está mirando a la serpiente. Un ojo que está mirando a la serpiente. Pero voy a hablarles de dos cosas. Voy a dibujar aquí otra balanza. Esta columna tenía o llevaba en sí juicio. Era precisamente una columna de juicio, una columna de metal, que significa, como ya se los dije, significa juicio. Luego la serpiente, voy a escribir aquí arriba, también era hecha de metal, que significa juicio. Ahora, es importante, amados míos, que sigan ustedes la trayectoria de esto. Es apasionante. Es maravilloso hablar la palabra de Dios, y más cuando ésta humildemente no nos niega su luz de humildad para conocer. A Dios sea toda la bendita gloria. Amén. Aleluya.
Ahora, vean aquí. Ahora, déjenme mostrarles en esta balanza también la palabra juicio. Y aquí hablamos del juicio Mishpat. Estos juicios Mishpat son los juicios que hace el Hijo. Son los juicios que emite el Hijo. Y este juicio también viene a través del metal, Como ya lo ven allá arriba, es juicio. Y luego tenemos los juicios Din. Estos juicios Din son los juicios del Padre, que también hablan de metal. Son dos cosas muy interesantes que es muy bueno que ustedes observen. Como pueden entonces darse cuenta, mis amados hermanos, vamos a comenzar. Aquí había, dependiendo no de dos juicios, sino de un juicio, de uno nada más. Esto nos deja saber la preciosa y hermosa hermandad que hay el Padre con el Hijo con el Padre. Algunos piensan que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Esto es imposible de poder querer asimilar algo como esto. El Padre siempre es el Padre y siempre será el Padre. Y la Biblia dice que Él tuvo un Hijo llamado Jesucristo. Entonces no puede ser Jesucristo, no puede ser Dios, ni Dios puede ser Jesucristo. Eso es algo imposible. Es algo que la mentalidad de la gente no ha podido comprender. Lo que sí puedo aceptar que Cristo sea Dios, eso sí lo puedo aceptar porque es bíblico. Pero Jesús no es Dios, ni nunca presumió ser Dios. Así que hay que separar muchas cosas ahí. Pero el punto fundamental al que yo me estoy refiriendo ahorita es que hay una hermandad entre ellos dos. Vean mis dedos. Hay una hermandad entre ellos dos. Algo que de dos se convierte en uno. Su juicio de ellos, hermano, óiganme bien, siempre estará en favor de la humanidad. Alabado sea su nombre. El juicio justo, santo, equitativo de nuestro Dios, de esa hermandad del Hijo y del Padre, siempre estarán en favor de la humanidad. Cuando el hombre rechaza ese deseo de Dios de favorecer a la humanidad con sus juicios justos, hermano, entonces no puede haber otro veredicto que venga de Dios más que el de es culpable. Culpable porque no aceptó la oferta, no aceptó el ofrecimiento bendito del Señor de redimir, de salvar su vida. De modo que entonces viene el veredicto final: eres culpable. Pero mientras no viene el veredicto final ante los ojos de Dios por un pacto verídico, tú eres entonces inocente. Así que ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando los israelitas eran perseguidos por las serpientes malvadas, entonces la serpiente buena, es importante que, hermanos míos, si me están escuchando y están siguiendo la trayectoria de esto, lo apunten, anótenlo. Serpiente mala, aquí donde estoy señalando, serpiente mala. Mientras que aquí tenemos una serpiente buena, ¿Qué quiero decir con esto de serpiente mala y serpiente buena? Lo que estoy tratando de decir es que Satán en todos los tiempos, Leviatán en todas las eternidades, siempre ha imitado a Dios en todo lo que Él hace. Así que no nos extraña que la gente diga que la estrella de Dios, llamada estrella de David, sea una estrella satánica. No me extraña. La ignorancia de esa pobrecita gente no le deja ver más allá de lo que ve la punta de su nariz.
Así que todo esto, hermano, hay una serpiente mala y hay una serpiente buena. Entonces, cuando la gente miraba a la serpiente estaba enroscada, dígase así, en la columna de metal. En otras palabras, el Padre y el Hijo estaban ahí. La columna era el Padre, la columna es el Padre. Su juicio din del Padre, su juicio din del Padre. Y luego la gente miraba a esa unidad donde se habían, por así decirlo, se habían fundido la columna de metal, que es el Padre, y la serpiente de metal, que es el Hijo de Dios, unido, adherido totalmente a la voluntad erecta, vertical del Padre, para entonces emitir el juicio. Si decir ellos son culpables, vamos, Él es culpable, que se muera, que lo muerda la serpiente. Pero nunca jamás, que quede claro, amados míos, nunca jamás ningún israelita murió por veredicto dado por Dios, por un veredicto dado por Dios y la unidad de Dios con el Hijo. Nadie. Los israelitas que murieron, murieron porque no creyeron, porque no tuvieron la confianza en esa unidad del Padre y del Hijo. Entonces ellos mismos emitieron su propio juicio de ser culpables y murieron por la mordedura de la serpiente. Pero aquellos que miraban hacia esto que ven dibujado en el pizarrón, ellos estaban mirando a los santos y benditos juicios del Hijo y del Padre, es decir, a los juicios Mishpat y a los juicios Din. Entonces, cuando ellos miraban y clamaban y alababan a esa unidad, a esa hermandad del Padre y del Hijo, ellos emitían su veredicto. Vean aquí mi mano señalando, ellos emitían un veredicto. ¿Cuál era ese veredicto? Inocentes. Al momento de emitir el veredicto inocentes, la mordedura, el veneno de la mordedura de la serpiente mala quedaba inhabilitado, quedaba imposibilitado de causar muerte. Aleluya, bendito su santo nombre. Espero que me estén entendiendo este punto. Esto es verdaderamente, hermanos, asombroso. Así que ahora solamente déjenme mostrarles a ustedes dos aspectos que no puedo pasar por alto porque son sumamente importantes. Pienso que estarán ustedes pensando, bueno, y al final de todo, ¿qué significa el juicio Mishpat y el juicio Din? Bien, en muy pocas palabras se lo voy a decir. El juicio Din del Padre, ahora escuchen esto, el juicio Din del Padre es de que todos, sin excepción de nadie, somos culpables. Vean aquí el pizarrón. El juicio Din del Padre dice, todos son culpables, todos merecen la destrucción, la muerte, el exterminio. Este es el juicio Din del Padre. Pero el juicio Mishpat del Hijo, alabado sea su santo nombre. El juicio Mishpat del Padre, del Hijo, emiten su sentencia. Son inocentes. Aleluya, bendito su nombre. Ahora, no estoy diciendo, no sea que vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que el Padre, al decir culpables, sea más cruel, sea más malo, sea malvado para con la humanidad. No, simplemente cuando Él nos mira sin tener la cobertura de la sangre de su Hijo, exactamente. Entonces cuando el Padre nos mira mediante y a través, dígase así, mediante un velo de sangre de su amado Hijo, entonces cuando Él nos mira mediante la sangre de su Hijo, entonces es como Él también
acepta el veredicto de su hijo diciendo, sí, hijo, son inocentes. Pero sin la sangre. Pero sin la sangre somos culpables. Por eso Dios envió a su amado hijo. Ahora déjenme mostrarles dos cosas. Déjenme mostrarles dos cosas que son muy relevantes. Cuando el hombre, antes de que fuese construido el tabernáculo, el ser humano tenía la falta de cobertura, o sea, carecía de la cobertura de sangre. Dios entonces, misericordiosamente, envió a Moisés para construir un tabernáculo. La base fundamental del tabernáculo, si lo analizamos y lo sintetizáramos, era la provisión de sangre. Provisión de sangre. No tengo mucho tiempo para poder mostrarles a ustedes cómo, si Dios comenzó de arriba hacia abajo la construcción, el diseño del tabernáculo, entonces recuerden ustedes, en el propiciatorio, que es el séptimo mueble, el propiciatorio, que es el séptimo mueble, porque después del propiciatorio, yendo hacia abajo, encontramos el arca del pacto. Así que el arca del pacto y el propiciatorio forman un solo mueble, pero en sí, si lo analizamos, son dos muebles en sí. Es la tapadera o la tapa del arca. Por eso son dos muebles. El propiciatorio o asiento de misericordia hace el séptimo mueble. El arca es el sexto mueble. Así que miren ustedes, ¿qué había en el propiciatorio? ¿Qué había en el propiciatorio? Necesito tomar mucho tiempo con ustedes para entrar en lujos de detalles, pero voy a confiar en la capacidad de cada uno de ustedes cuando Dios toma su capacidad intelectual y la lleva a una mayor comprensión de la palabra. Entonces, perdón, siempre en las mañanas amanezco muy mal de mi voz. Entonces, pónganme toda su atención. ¿Qué había en el propiciatorio? Había sangre. Ya había sangre. Y luego, en la parte de hasta abajo, donde está el altar de metal, ¿qué había? Había sangre. Sí, amén. Ayer todavía la pura columna del Padre era sangre. La todo vertical, la horizontal es fuego. Es fuego, exactamente. Ayer veíamos eso. Entonces, en la columna erecta, vertical, era el camino de sangre. Ahora, vean una cosa. Bueno, ya que estoy aquí con ustedes, necesitan ustedes seguirme en mis dibujos. Aquí arriba en el tabernáculo, déjenme dibujar aquí el tabernáculo. Déjenme dibujar aquí, nada más la estatura del tabernáculo. Aquí voy a dibujarlo. Esta es la parte donde encontramos el propiciatorio. Este es el propiciatorio. Y aquí arriba estaban los querubines tocando con las puntas de sus alas, ¿verdad? Tocándose uno al otro. Este es el propiciatorio. Aquí abajo está el arca del pacto. Así que aquí tenemos el sexto mueble y el séptimo mueble. Entonces, aquí tenemos, para nada más referirme a lo que estoy hablando, aquí tenemos el altar de metal. Aquí tenemos el altar de metal. Ahora, quiero que vean con mucho detenimiento la importancia de estar estudiando el tabernáculo. Por ejemplo, ¿qué les pregunté a ustedes? ¿Qué cosa había al pie del propiciatorio? ¿Qué cosa había? Había, en este caso, sangre.
y qué había tanto en los cuernos del altar como abajo en su base. ¿Qué cosa es lo que había? Volvemos al punto. Sangre. Había sangre. ¿Cómo es que era posible que hubiera, en este caso, cómo es posible que hubiera justificación, salvación para el hombre? Fíjense bien en este punto. Había sangre arriba en el propiciatorio y había sangre en el altar de metal. Ahora, escúchenme con toda atención. A la vez de que les hago una pregunta, yo voy a responder la pregunta. Solamente lo hago para que un poquito despierten más su mente. Si había sangre en el propiciatorio y si estamos hablando que Dios inició con la manifestación de Él mismo en su carácter de Padre, entonces, ¿qué tipo de sangre había al principio? Fíjense bien. No es, bueno, piensen solamente en dos cosas. Piensen en dos cosas. Antes de redentiva y creativa, piensen en dos cosas: Padre e Hijo. Porque si van a hablarme de sangre creativa y redentiva, sí es cierto, hay mucho de eso. Pero quiero que vean ustedes algo. Primero empiecen con esto: la sangre del Padre. Está la sangre del Padre. Está la sangre del Padre. Es decir, la sangre del Padre fue la que abrió camino para que más abajo viniera la sangre del Hijo. Y esta sangre del Hijo se iba a encargar de abrir un camino de regreso al Padre. Aleluya. Amén, amén. ¿Quedó entendido? A ver, vamos a regresar para que quede bien afinado. El Padre abrió el camino de sangre. ¿Para quién? ¿Para quién abrió el camino de sangre el Padre? ¿Ya ven? Para el Hijo. ¿Ya ven cómo no ponen atención? No, la del Padre abrió camino para la del Hijo, ¿no? Ah, pongan atención, abusados. No se me vayan a andar desviando. A ver, volvemos entonces. El Padre a través de sus juicios din, Él que decía a través de sus juicios din, la humanidad necesita ser destruida. Ajá, sí, amén. Estoy hablando de esta manera. Así que ahora, el Padre en su juicio din miró a la humanidad en un estado de culpabilidad por su desobediencia. Entonces el Padre dice: no hay manera en que yo pueda declararlos inocentes, pero les voy a dar la oportunidad. Mi juicio din dice que deben de ser destruidos, pero voy a mostrar mi misericordia y voy a abrir un camino para el Cordero de Dios, para que Él derrame su sangre. Y cuando el Hijo de Dios derramó su sangre, vivió como hombre, caminó entre los hombres, caminó entre la humanidad. Entonces Él nos puso en la balanza, y el juicio del Hijo fue el juicio Mishpat, y dijo: Padre, ellos son inocentes. Entonces el Padre, a través de su sangre, Él abrió camino para hacer descender al Hijo. Vean mi mano. El Padre hizo un camino de sangre como si fuera una columna, o como si fuera la vertical de la cruz o de la estatura. Abrió un camino de sangre. ¿Para quién? Para el Hijo. Para el Hijo. Para el Hijo. Así que el Hijo, como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer la paz.
Él vino a hacer la paz y a formar la reconciliación en la enemistad que había el hombre con Dios y Dios con el hombre a causa del pecado. Así que entonces cuando el Padre abrió un camino como una columna, entonces ¿qué fue lo que pasó? Entonces, viendo la columna donde derramó su sangre, donde había su sangre y su juicio, entonces Él envió al Hijo para que a través de su sangre pudiera marcarnos el camino de regreso. Nosotros ya de abajo para arriba. Ahora nosotros ya vamos para arriba, pero envueltos en la sangre de su amado Hijo. Por tanta razón y con cuánta razón el Hijo dijo: yo voy al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vieron eso? Ahora vamos a ver en dónde estaba colgado el Señor Jesucristo. Esto que están viendo aquí, amados, es una misma imagen semejante a la de la cruz del Calvario. Vamos a verlo así. Si la gente pensara que Jesús fue muerto en un madero o en una estaca, lo cual es totalmente absurdo, fíjense bien, lo cual es totalmente absurdo. No quiero borrar esto, pero ahorita que tenemos la cámara aquí, déjenme acercar esto. En el Calvario, vamos a ver aquí, en el Calvario, aquí tenemos Jesús tuvo que depender totalmente de la columna vertical. Fíjense bien en esto, para aquellos que odian la cruz, para mis amados y preciosos hermanos judíos, que odian la cruz, todos esos israelitas tradicionalistas, déjenme decirles que de acuerdo a la historia real, el pueblo de Israel amaba la cruz en aquellos tiempos. Pero dado su odio porque Dios no cumplió sus caprichos, Dios les envió a su rey en la forma de una cruz y de un bebé. Fue cuando ellos arrancaron de su corazón y de su mente, arrancaron la imagen de la cruz y pusieron una estaca. Y dijeron: es una estaca, no queremos saber nada de la cruz. Pero ahora déjenme decirles algo. Voy a usar este diseño, aunque tenga que borrarlo para poder completar mi cuadro. El cuerpo de Jesús aquí estaba, vamos a dibujarlo. Aquí está su cabeza, aquí está sus piernas puestas aquí. En otras palabras, el Señor Jesús estaba colgado de la voluntad erecta, la voluntad vertical del Padre, en una total dependencia. Pero ¿qué se necesita para poder mostrar una total dependencia? Necesita uno poner sus manos donde uno tiene la horizontal y colocar su voluntad a la voluntad, en este caso, del Padre. Ahora, necesito también mostrarles otro aspecto. Lo vamos a dibujar aquí, en una balanza. Lo vamos a poner aquí. Aquí vemos al Hijo. Su voluntad es horizontal. Es horizontal, es decir, su voluntad del Hijo es así. Ahora, en el Padre, su voluntad, en este caso, es vertical, es decir, así. Espero que estén entendiendo. Entonces estaban las dos voluntades en la cruz. Sí, La del Padre y la del Hijo. O sea, la de que es la vertical y la de... O sea, Él necesitaba colgar, por así decirlo, su voluntad humana,
su voluntad horizontal, necesitaba colgarla sobre un puntal, sobre un puntal. Y ese puntal de sostén no era otro más que su Padre eterno, colgar su voluntad. Ahora vean aquí, fíjense. Ahora, una vez que Él colgó su voluntad, entonces pudo extender sus brazos diciendo: mi voluntad está colgada de la voluntad de mi Padre eterno. ¿No es acaso lo mismo que nosotros debemos hacer? ¿No es acaso lo mismo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo: con Cristo mi voluntad está juntamente crucificada? Mi voluntad. ¿Vieron eso? Entonces, ¿qué? ¿Era una estaca? ¿Era un palo vertical donde Jesús murió? Él hizo la cruz. Él hizo la cruz al poner en este caso su horizontal colgada a la vertical. Les hago una pregunta muy chusca, y ahora sí, esto es de mi propia, si ustedes quieren, de mi propia revelación. La pregunta es esta, a manera de una observación chusca, ocurrente si ustedes quieren. ¿Quién debió de haber instruido al carpintero que hizo, que labró, que estructuró la cruz para crucificar ahí a Jesucristo? ¿Quién debió de haberlo hecho? ¿Quién debió de haberlo hecho sino el Padre? Probablemente el carpintero dijo: una vertical, y en ese madero ahí lo dejamos colgado. No, el Padre tuvo que haberle dicho: y la voluntad de mi Hijo, ¿dónde va? Y la voluntad de mi Hijo, ¿dónde va a quedar? Yo necesito ser el puntal donde la voluntad de mi Hijo se rinda totalmente a mí, para que yo pueda sustentar al Hijo. Y hasta la fecha, el Padre sustenta al Hijo. Y si tú también dependes, si pones tu voluntad horizontal colgada a la voluntad vertical del Padre, el Padre tomará la responsabilidad de ser tu sustentador, el puntal que te sustente, etc. ¿Vieron eso? Bueno, a final de cuentas, ven qué maravilloso es todo esto de las columnas y su material, etc. Hablando del juicio y hablando de todo eso. Ahora, vamos a trabajar un poquito más. De acuerdo a lo que entonces ya vimos acerca del por qué el Señor le dijo que todo aquel que mirara a la serpiente que estaba en la columna, véanlo ahí. Lo mismo, ya no arrime la cámara, solamente que se alcance a mirar aquí. Aquí estaba, está más cerca esta figura. Aquí está Jesús. ¿Quién es esta horizontal? Esta horizontal es Jesucristo. ¿Quién es el vertical? Es el Padre. Cuando la gente estaba en el Calvario, ahí estaba el Padre y ahí estaba el Hijo. Sí, amén. ¿Verdad que es una gran tontería decir que Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Si Él estaba ahí. Si el Padre hubiera abandonado al Hijo, ¿qué cuadro ustedes hubieran visto en la cruz? Tienen que echar memoria de todo lo que he estado diciendo. Si no responden, creo que entonces perdí mi tiempo. Hubiera estado nada más la del Padre, ¿no? No, nada más la del Hijo. No. Nada más la horizontal del Hijo. No. Nada más hubiera estado la horizontal del Hijo. ¿Y qué hubiera pasado? Sí, porque no ves que el Padre Sí. ponga todo. A ver, yo creo que sí me oyen. No Sí, hubiera un ahora, sustento, ¿no? miren, Entonces hubiera estado nada más de pie. ahora vamos a ver el cuadro. Vean el cuadro. Este es el horizontal.
Este es el vertical. Jesús estaba colgado del vertical. Cuando Jesús dijo, Dios mío, eso es lo que la gente dice. ¿Por qué me has desamparado? Entonces, al quitarse el Hijo, el Padre, ¿qué pasa con este? Estuviera en el suelo. Hubiera quedado en el suelo. ¿Por qué me has desamparado? Quiere decir que el Padre quitó su puntal y entonces el vertical que dependía de aquí cae. Hubiera quedado en el suelo. Pero Él nunca le desamparó. Él nunca le desamparó. Sí, amén. Esa es una pésima traducción de la gente que hizo esas palabras. Jesús dijo, para esto fui destinado, para esto fui apartado. Así que entonces tiene sentido. Si me quitan el suelo donde estoy yo parado, Para abajo. ¡pum!, voy para abajo. Si estoy en una escalera pintando hasta el 8º piso y me quitan la escalera, ahí vengo para abajo. ¿Vieron eso? Así que entonces, hermanos míos, vean qué tan importante es la palabra de Dios en ese caso. Ahora, bien, vamos a ver. Aquí nuevamente, de acuerdo a lo que estamos viendo, escuchamos un mensaje sobre la cruz del Señor Jesús. Es lo que están ustedes oyendo. El hombre es pecador por nacimiento, porque la palabra de Dios lo dice en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que además es pecador por sus propias obras. De modo que, amados hermanos, a nadie debemos o tenemos por qué culpar por nuestras obras de pecado más que a nosotros mismos. Si vamos a estar culpando a la gente de que yo no voy a la iglesia porque mi hija es un estorbo para mí, yo no voy a la iglesia porque mi esposa es una pecadora y no se sujeta a mí, yo no voy a la iglesia porque mi marido no quiere buscar a Dios. Hermano, eso es la peor tontería y el peor razonamiento humano, que ya no le diría humano sino animal, pensar y razonar de esa manera. ¿Por qué? Porque tú eres el único culpable si no buscas a Dios. Así que habíamos visto también en el Salmo 58:3, y como tal, dice la palabra de Dios, enajenáronse los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. Así que entonces, amados míos, como ustedes pueden ver, el hombre ha quedado bajo juicio poderoso y condenación de Dios. Juicio poderoso y condenación de Dios. ¿A través de qué cosas? A través de sus juicios divinos. Por cuanto todos pecaron, hermano, y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Ahora, que no vaya a haber una confusión de que el Padre es malo y el Hijo es bueno. No, nunca he dicho eso, ni dejen que Satanás inserte eso en su corazón. Así que entonces, amados míos, todo esto es tan maravilloso hablar sobre esto. Bueno, creo que se nos fue el tiempo, pero les debo 10 minutos, no sé si deba reponérselos. A ver, voy a tratar de reponérselos. Vamos a la letra C mayúscula, suposición. Déjenme mostrarles que las columnas se mantenían erectas por medio de 2 cuerdas fijas. Eran cuerdas que estaban fijadas a las estacas de metal clavadas en la tierra, tanto por fuera como por dentro. Habían en las columnas, ahora sí voy a borrar algunas cosas de aquí y voy a dejar solamente la columna que tengo aquí. Bueno, creo que esto ya quedó entendido. Ahora pueden saber la importancia de esas columnas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que en total cuántas columnas habían? 60. 60 columnas.
Y les dije que el número 60 se compone de una ecuación o multiplicación acerca de una especial multiplicación. 6 por 10. 6 por 10, 60. Y les dije que eran 60 columnas en derredor de todo lo que era el atrio. Y les dije que esas columnas hablaban de la ley de Dios unida al juicio justo y santo de Dios. Y ahí volvemos a lo mismo, miren, ahí volvemos a lo mismo. Déjenme nada más terminar este punto. Ahí volvemos a lo mismo. Déjenme mostrarles aquí el asunto de las columnas. La ecuación o multiplicación, ¿cómo se puede? Muy correcto decir multiplicación o ecuación. Bueno, multiplicación. La multiplicación de ello son precisamente 6 por 10 igual a 60. Ahora vamos a trabajar aquí con el 6 y con el 10. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Dijimos que el 6 es el número de hombre. El 10 es el número de la ley. ¿Sí? El número de la ley. Ahora, vamos a ver dónde viene la intervención del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. El hombre, por naturaleza, ya lo vimos en la palabra de Dios, es pecador y por consecuencia es entonces culpable. ¿Perdón? Oh, culpable. Bueno, espérenme tantito. A ver, guárdenme aquí lo de culpable. A ver, espérenme. La ley dicta su sentencia. Somos culpables. Exactamente. Entonces, el hombre es culpable. El hombre es culpable, de acuerdo a la ley. Pero entonces dice que vino la gracia. ¿Y la gracia qué hace? La gracia aleja lo que merecemos. No. ¿Así? A ver, espérenme. Así, la gracia aleja lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno. O sea, la ley, al decirnos culpables, esto, bueno, es que necesito también trabajar mucho con ustedes esto. La ley dice, tú eres culpable. Entonces, ¿esto qué cosa es? Esa culpabilidad, Dios da su veredicto por misericordia. Misericordia atrae lo que merecemos. Lo que merecemos. Fíjense bien. Dios dicta sentencia de que somos culpables o sea, el veredicto es por misericordia. La misericordia atrae lo que no merecemos. Entonces estábamos al revés. Sí, la gracia primero. ¿Somos culpables por misericordia? A ver, vamos, ayúdenme entonces a establecerlo. Yo me acuerdo que misericordia es aquello que merecemos. Aquello que merecemos atrae lo que merecemos, que es el infierno y la muerte. Y la gracia, venida la gracia, empujó a aquello que merecíamos y atrajo lo que no merecemos. A menos que yo esté mal. A menos que yo esté mal, pero yo me acuerdo que es así. ¿Ok? La misericordia aleja lo que merecemos. No. Ay, Dios. ¿Qué fue primero? ¿La misericordia y luego la gracia? Fue primero la... O sea, no estoy tratando de justificarme. Si yo estoy mal, lo corrijo inmediatamente, porque no soy un maestro y soy un ser humano imperfecto. Bueno, solamente que al rato lo ordenemos. Lo vamos a ir a estudiar. Lo vamos a ir
Te sorprende a ti la palabra misericordia, es lo que veo. La misericordia de Dios, fíjate bien, ¿qué fue? A menos de que yo esté mal, utilizando los conceptos gracia y misericordia, a menos que yo esté mal, terminando la lección, voy a tratar de revisar este punto, y mañana, que primeramente Dios por la mañana, hoy por la noche es otra cosa, hoy en la noche estamos aquí reunidos nuevamente, ese es otro asunto, pero mañana en la mañana, si Dios lo permite, si hay una mala ubicación de lo que estoy diciendo, lo corrijo con ustedes inmediatamente. Pero mientras vamos a manejarlo así. Cuando Dios miró al hombre en el huerto del Edén, que había estado ya en pecado, y que el hombre se convirtió en un ser mortal, y si Dios hubiera dejado al hombre en el huerto del Edén en un estado de mortalidad, el hombre hubiera extendido su mano al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y el mal para comer abiertamente, y el hombre se hubiera vuelto inmortal en un estado de pecado. La misericordia de Dios hizo que el hombre no se convirtiera en una criatura inmortal en estado pecaminoso. Entonces la misericordia de Dios lo echó fuera del huerto para que el hombre no se convirtiera en un ser inmortal en estado de pecado. Fue su misericordia la que lo echó fuera. Entonces Dios envió, como ya vimos en todo este cuadro, Dios preparó un camino de sangre para el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios diera su sangre, y esa gracia de Dios a través de Jesucristo trajera de regreso al hombre y alejara el veredicto, el juicio de Dios de que el hombre tenía que morir para siempre. Entonces Dios, a través de la gracia del Señor Jesucristo, separó su juicio y aceptó el veredicto de Jesús, diciendo: Señor, son inocentes si tan solo aceptan el pago de mi sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces su gracia, por eso dice: por gracia sois salvos. Bueno, por gracia sois salvos. Muy bien, pero ¿se acuerdan de otro texto que dice: la gracia que sobreabunda y que sobrepuja a todo entendimiento? ¿Sí? O sea, hay veces que nosotros malentendemos mucho el concepto de la gracia, pero bueno, así que, amados, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, gracias, perdón. Entonces, si Dios lo permite, amados míos, mañana, con la gracia de Dios, estaremos continuando con este tema de tabernáculo. Pero hoy por la noche estamos reunidos aquí en la iglesia para transmitir nuestro tema sobre la mente Sequel. Así que, amados míos, es una gracia de nuestro Dios y una bendición que estemos aquí por gracia y por misericordia. A Dios sea dada toda la gloria. Demos gracias a nuestro Dios. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, yo agradezco delante de ti, mi Dios, la oportunidad que tú me das de poder llevar este hermoso mensaje al corazón de cada uno de nuestros amados hermanos. Señor, tú sabes que yo no soy un maestro. Tú sabes que tengo una gran cantidad de defectos y detalles que me convierten en un imperfecto. Pero tu gracia que sobreabunda, nos ha librado, Señor Dios, del juicio que merecemos. Ahora, Padre Dios, por favor, bendice la vida de cada uno de mis amados hermanos que nos han seguido en esta transmisión en vivo. Guarda y bendice sus corazones y sus vidas, y yo te doy gracias, mi Dios.
porque tú me has permitido dar ese estudio. Bendícenos a todos. Y así yo te suplico y te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día en que tú vengas. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Los espero hoy por la noche. Dios los bendiga. Say, Lord, we praise you. Say, Lord.